Hola cracks. En este capítulo explico cómo combinar DDD y Clean Architecture en el chatbot del currículum. La idea principal es que DDD nos ayuda a modelar el problema y Clean Architecture nos ayuda a organizar dependencias y capas. No son dos enfoques opuestos. En este módulo los vamos a usar juntos para construir una web API mantenible, testeable y preparada para combinar detalles técnicos como Olama, PostgreSQL o pgvector. Aquí mataremos dos pájaros de un tiro, ya que tocaremos las dos grandes arquitecturas más demandadas en el mercado, que es la arquitectura DDD y Clean Architecture. Aquí separo claramente las responsabilidades. DDD no significa crear carpetas complicadas. Significa modelar el problema con conceptos del dominio. Clean Architecture no significa añadir capas sin sentido. Significa proteger el núcleo de la aplicación frente a detalles técnicos. En nuestro caso, el dominio no debe conocer Olama, Entity Framework Core, PostgreSQL ni pgvector. Esta diapositiva presenta las capas del proyecto. API es el punto de entrada. Application contiene casos de uso e interfaces. Domain contiene entidades, Value Objects y reglas del negocio. Infrastructure contiene Entity Framework Core, pgvector, Olama y parseo de ficheros. La regla más importante es la dirección de dependencias. El dominio no debe depender de infraestructura. Esto hace que el núcleo sea más fácil de probar y mantener. Esta es la diapositiva de integración. DDD nos da conceptos como entidades y value objects. Y Clean Architecture nos dice que esos conceptos pertenecen al domain. Un caso de uso pertenece a application. Los puertos o contratos son interfaces de aplicación. Los adaptadores técnicos como Olama Embedding Service o pgvector Search Service pertenecen a infrastructure. El mensaje para juniors es que no son arquitecturas competidoras, sino complementarias. Esta apuntarla, es importante para entrevistas. Aquí explico las capas al flujo RAC. La API recibe la petición HTTP y valida la entrada. Application coordina el caso de uso as Curriculum Question Use Case. Domain aporta los conceptos y reglas. Infrastructure implementa las conexiones reales con Olama, PostgreSQL, pgvector, almacenamiento y parseo de texto. Esta separación mantiene el proyecto profesional y preparado para evolucionar. Esta diapositiva refuerza la regla de dependencias. Un error común es permitir que application o domain llamen directamente a la base de datos o a Olama. En un diseño limpio, los sistemas externos se conectan desde infrastructure. Application depende de interfaces e infrastructure implementa esas interfaces. Así podemos probar el caso de uso con mocks o fakes y cambiar Olama por otro proveedor en el futuro. Esta diapositiva da a los alumnos un mapa concreto del proyecto. Recomiendo explicar primero la intención de cada proyecto, antes de crear todas las clases. Domain contiene el modelo central. Application contiene casos de uso e interfaces. Infrastructure contiene implementaciones y adaptadores técnicos. API expone endpoints y configuración. Esto ayuda a entender el porqué antes de empezar a copiar carpetas y clases. Aquí explico errores habituales. Primero, llamar a Olama directamente desde el controlador o desde el caso de uso acopla la aplicación al proveedor. Segundo, mezclar DTOs con entidades de dominio provoca modelos pobres y dependientes de la API. Tercero, hacer que Domain conozca Entity Framework Core, PostgreSQL o pgvector. Rompe la dirección de dependencias. Estos errores son comunes y por eso conviene señalarlos antes de implementar. Cierro el capítulo con el mensaje final. DDD modela el corazón de la solución y Clean Architecture protege ese corazón de los detalles técnicos. En el chatbot
Esto significa que el dominio y los casos de uso no quedan contaminados por OLAMA, PostgreSQL, pgvector o el parseo de los PDFs. El resultado es una API mantenible, testeable y preparada para evolucionar. Hasta aquí toda la parte teórica y ya empezamos el lío a programar. Muchas gracias y hasta la próxima.